semana como hotel. Y encontramos este lugar, que lo renté 4 años y ahora lo estoy pagando a crédito. Eso es ninguna mansión. Pero a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido. No, no, no. Te agradezco. Senador, Te agradezco. No, hay eso temas, no, hay no temas tiene, muy no tiene importantes. relevancia eso. Hay temas No, muy no tiene- importantes. no tiene relevancia. Senador, Ya estoy yo. ¿Es de ellos? bueno, pues aquí tenemos al senador. Amigos, creo que fue la entrevista más fuerte que ha tenido Fernández Noroña. Fue una entrevista enfocada en puro ataque. Una entrevista intentando sacarlo de quicio. Se levantó incluso, hasta se fue. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Noroña es de mecha muy corta. Lo que dice para defenderse igual es completamente claro. Lo hostigaron hasta el colmo, hasta el límite, por su casa, bueno, por su mansión de 12 millones de pesos, que él confirma que está en crédito hipotecario y que se está pagando. Pero amigos, ¿cuándo hicieron este tipo de show? Ahorita, ya no vamos a hablar de la casa de la gaviota, no, vamos a hablar ahorita. Las casas de Alejandro Moreno, la manera en que se hizo esos terrenos, los lujos, los carros, la casa de Maru Campos. ¿Por qué eso no fueron temas importantes para ellos? No lo sé. Amigos, esta entrevista se fue a full. Fue una entrevista bastante dura. Amigos, desde el principio no tardaron en aventarse al ruedo directamente. Hijo de trabajadores. ¿Te gusta? No, eso Hay temas, hay no temas tiene, muy no tiene importantes. relevancia eso. Hay temas No, muy no tiene- importantes. no tiene relevancia. Senador, Senador Gerardo Fernández Noroña, bienvenido por No Política. ¿Cómo estás? ¿Qué nombre le pusiste, cabrón? ¿Te gusta? Me parece singularísimo. Un hombre del pueblo, un burgués con discurso de izquierda, ¿eres el mismo de siempre o ya eres lo que combatías? Un ¿Quién burgués es? es un dueño de los ¿Quién es medios. Fernando? Un burgués es el dueño de Fernando medios de Noroña? producción, nunca ha sido dueño de medios de producción, ni a pequeño burgués, yo soy un hijo del pueblo, hijo de trabajadores, mi abuela costurera, mi madre costurera, mi tía costurera, mi tío materno mecánico. Fui el primero de de mi familia en ir a la universidad. No, ningún burgués, me parece una superficialidad decir eso. ¿Un hombre de pueblo que viaja en primera clase con dinero público? Pues no he viajado en primera clase. Dime cuándo he viajado en primera clase. ¿Cuándo he viajado en primera clase? Hay unas imágenes ahí, Por eso, ¿no? ¿cuándo he viajado en primera clase? ¿Cuándo? Dime tú. No, pues si tú eres el que lo estás aseverando, me parece que el que dice está obligado a probar. Estás mintiendo, estás mintiendo. Lamento que empecemos la entrevista de tan mala forma, porque hay que ser serio. Meterse a este discurso falaz, absurdo, de que vives rodeado de lujos, presidí con mezclilla de prácticamente todas las sesiones de la Cámara. No uso nada, no uso relojes, anillos, pulseras. No soy un tipo fatuo. No me interesa el dinero. He luchado toda la vida por la transformación del país. Viajé en primera clase hace muchas décadas, cuando mi mujer trabajaba en United y viajábamos sujetos a espacio. Y como ella tenía esa prestación, llegamos a viajar en primera clase. Roma no tiene primera clase. Air France no tiene primera clase. Aeroméxico no tiene primera clase. O sea, acabo de estar en la Asociación de Banqueros, que hace 30 años estuve preso por protestar en la Asociación de Banqueros. Esta vez fui como invitado. Y yo les decía, oiga, les agradezco que me hayan invitado porque en este hotel El Ava, en Cancún, por supuesto que puedo pagarlo. Pero si vengo a hacer un escándalo, porque con esta visión racista y clasista que tienen de que un hijo del pueblo no tiene derecho, solo debe ser su mesero, solo debe ser su chofer, solo debe ser su ayudante, es infame. Y yo reconozco que la propia compañera presidenta ha metido en la parte personal que eso es incorrecto. Las políticas públicas son las austeras. El que tú seas austero o no, yo alguna vez cierro la anécdota, le dije a Lenita Poniatowska, me la encontré, fui la primera vez que fui diputado, yo viajaba en business, en una vuelta al mundo por todo lo que había viajado antes de ser diputado. Y me dijo, oye, que vienes en business, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador no era presidente, y dice, es muy austero. Pues su asunto, yo en lo personal no soy austero. Entonces empezamos a platicar, le digo, mira, austero Gandhi. Tenía su calzoncillo de algodón, su Bhagavad Gita, su escudilla, la rueca para tejer su calzoncillo. A los 37 años renunció a la sexualidad. Eso es austeridad, no medias tintas. Yo no aspiro a tanto. Yo vivo de mi ingreso como senador, de mi ingreso en YouTube, y no soy ni superfluo, ni fatuo, ni burgués, ni aparecido. Y no tengo ningún problema con las cosas buenas que te da la vida, si las ganas legítimamente y aspiro a que el pueblo tenga acceso a ellas. Senador, te lo pregunté porque había una imagen en redes sociales en donde aparecía dormido en una cabina de primera clase. No es primera clase. ¿Qué era? Bueno, pues es business. Yo Es te business. reitero que Eso por un lado. los detalles no son menores. Eso Pero por un lado. Por otro lado, un está el tema avión, de- un avión cuando tiene primera clase trae como 6 asientos de primera clase. Es una cosa muy excepcional, muy excepcional. No lo puedes pagar. Luego se lo dan a altísimos funcionarios de empresas corporativas o mi compañera de vida que trabajaba en United y que tenía esta prestación. Yo he viajado en business, en vacaciones, pagado con mi dinero.
Tengo una tarjeta American Express que te da el boleto 2 por 1. Entonces me parece perfectamente accesible Y para mis te lo ingresos. preguntaba por eso y por la mansión de 12 millones que anda Mansión, en Tepoztlán, eso me gusta. de 1,200 metros cuadrados. Hubiéramos hecho la entrevista en la mansión de Tepoztlán. O sea, la gobernadora de Chihuahua tiene una casa de 36 millones de pesos solo el terreno, y nadie le molesta. Alejandro Moreno es un bandido, tiene una casa de 300 millones de dólares y nadie le molesta. Y yo rentaba esa casa cuando le preguntaron a la compañera presidenta, casi dijo, no estén jodiendo, hombre. Llevo un chorro de tiempo viviendo ahí, yo me fui a la pandemia, me fui primero a un hotel que se llama Valle Místico, a una loft que tiene muy bonito, que se llama Casa Valle Místico, y después buscamos un lugar porque ella ya iba a empezar a rentarlo nuevamente, porque lo renta en realidad los fines de semana como hotel. Y encontramos este lugar, que lo renté 4 años y ahora lo estoy pagando a crédito. Eso es ninguna mansión. Pero a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido. No, 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 no. Te agradezco. Senador, Te agradezco. No, eso hay no, temas, no, hay no temas tiene, muy no tiene importantes. relevancia eso. Hay temas muy importantes. No tiene relevancia. Senador, Sí, ¿es de ellos? bueno, pues aquí tenemos al senador Gerardo Fernández Noroña, la entrevista más corta que hemos tenido en Porno Político. Senador, gracias por continuar esta entrevista. Reiniciamos, estábamos comentando fuera del aire. Yo te preguntaba cuánto vale tu casa, te decías 8 o 9 millones. Pues la mía es una casa que estoy pagando a crédito, que vale 12. Y me hicieron ahí un campañón terrible. El PRI se metió mucho en Morelos, no estaban protestando los comuneros. Y ahora, a un lado de mi casa, están construyendo un hotel. Yo les digo, oigan, es la montaña de Tepoztlán. Yo no sabía que la mayor parte del país tiene ese tipo de dificultades que son propiedad comunal. Entonces, en realidad, fíjate, es un dato muy interesante, porque no es tuya la tierra es de la comunidad y te la dan en concesión por 99 años y luego tienes que regresar. O sea, para decirlo claramente, esa casa lleva, creo que 18 años construida, tendría 82 años más, ¿no? Y tan tan. Y ahí en tierras ejidales, en el caso de la modificación del artículo 27 constitucional, se privatizaron los ejidos, pero en las tierras comunales no, siguen siendo de la comunidad. Todo Tepoztlán está así. Senador, de repartir volantes para mantener a tus 5 hermanos en Tlanepantla a presidente del Senado, ¿en qué momento cambió todo? Fíjate, yo no me acordaba de ese primer trabajo que tuve, o no sé si fue el segundo. Tenía una tía trabajando en una agencia de autos Renault, en Cuautitlán Izcalli. Yo tenía 15 años por ahí, y efectivamente anduve en todo Cuautitlán Izcalli repartiendo volantes. Y luego, son unos cabrones, porque los de la agencia me dijeron, si se vende un auto, alguno de los vendedores producto de la que sí hubo, porque sí me fui yo casa, ahora sí que como ahora con Morena, casa por casa. Y sí vi yo que empezaban a mejorar sus ventas y nunca me dieron ni un clavo. Entonces, cuando me mandaron a repartir volantes a Cuautitlán de Romero Rubio, dije, sáquese. De 15 años ¿a qué edad llegué? 2024, 64 años. Son muchos años. Son años de lucha. A mí me cambiaron la vida varias cosas. Mi abuela, que era una mujer excepcional, una indígena, mujer, náhuatl, hablaba su familia náhuatl, terminó la primaria porque era mujer pobre, indígena y huérfana, una mujer excepcional, muy creyente, de estos creyentes muy humanos. La UAM me cambió la vida, la Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Yo me burlo de cada 4 materias, 5 eran de marxismo, tengo una formación marxista muy sólida. Una amiga mía, que ya murió, que yo quise mucho, mi hermanita María Fernanda Campauranga, y toda la lucha, primero con el PRD, yo fui candidato a diputado en el 88 por el Partido Mexicano Socialista. Hubiéramos ganado 29 de 34 distritos en esa elección si hubiéramos ido unidos en candidaturas comunes. Me metí a la fundación del PRD y me llevó muchos años llegar a la Cámara de Diputados, llegué a los 49 hasta 2009. Entonces ha sido una trayectoria paso a paso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, siempre en compromiso con la gente. He sido diputado 3 veces, de mayoría, por Iztapalapa, larga vía al pueblo de Iztapalapa, 2009, y luego un largo cruce desierto hasta 2018. Y en 2021 fui reelecto y ahora senador de la República y presidente de la Cámara de Senadores, que es la más honrosa responsabilidad que he tenido. ¿Tu madre y tu abuela te formaron ideológicamente? No. ¿Qué valores de ellas siguen intactos? No, ideológicamente no. Ideológicamente me formó la UAM, sin duda. Yo era un hijo del pueblo, como te decía al principio de la entrevista, por lo tanto con muchos prejuicios, ¿no? Con los prejuicios de cualquier hijo o hija del pueblo de aquella época. Por ejemplo, cuando yo llegué a la UAM, pues yo tenía mucho prejuicio con los gays. Y nos hicieron un festival cultural de bienvenida. Y fue, me acuerdo perfecto, un hombre gay del Frente Auténtico de Homosexuales Revolucionarios. Me quedó grabadísimo. Y explicó, miren, dijo, la sexualidad va de la homosexualidad hasta la heterosexualidad, pasando por la bisexualidad, que cada quien agarre su camino. ¿En qué año fue eso? Estoy hablando de 1979. Tenía yo 19 años. Y inmediatamente dije, yo tienes razón. Me quité ese prejuicio. La UAM fue muy importante para mí. Ideológicamente, mi abuela era una mujer integérrima, muy trabajadora, muy consecuente, o sea, integérrima, superlativo de íntegra, de honesta, y en principios muy sólidos. A ella le debo su parte humanitaria, muy creyente de estas creyentes mundo humana, su parte de sensible, su exigencia de ver a la escuela antigua, los hombres no lloran, y de ser además muy recto en tu actuar. Y eso con la UAM, con una formación de izquierda, dio un resultado, a mí me parece que muy positivo para mí. María Fernanda Camporango, una influencia excepcional. Ella era
mujer atea, comunista, consecuente, la primera mujer que estudió geología, era doctora en geología, ella, hija de Valentín Campas Salazar, pero ella era ella, una gran influencia para mí. Gerardo, ¿qué valores y principios siguen intactos en ti? Los mismos. De tu madre y tu abuela. Los mismos. Mi madre era costurera, como te decía al principio. Mi abuela también, mi tía Rebeca Noñuelas. Mi madre ya murió, no alcanzó a ver el triunfo, murió en septiembre de 2017. Mantengo los mismos valores. Para mí, la gente tiene prejuicio, por ejemplo, con el comunismo. Mi abuela, cuando me mandó a la universidad, yo fui el primero, ya te lo había comentado, de mi familia que alcanzó un título universitario, soy sociólogo de la UAM. Y un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dijo: carajo, Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy te volviste mal hablado, griñudo, fachoso, ateo y encima comunista. Me lleva el demonio, maldita la hora que se me ocurrió mandarte a la escuela. Y yo decía: a ver, mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, este, libertad y justicia, sí. Me gusta esa idea. Me decía: pues claro, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, cuando tú te planteas un proceso de transformación que es en beneficio de la gente, yo mantengo intacto ese compromiso, mantengo intacto mi convicción de que debemos abrirle a las hijas y a los hijos del pueblo todas las puertas, todas. ¿Cuáles serían los principales valores, los 3 valores principales que te heredaron tu madre y tu Pues ya abuela? lo dije, honestidad, compromiso, seriedad. ¿Nunca hablas de tu padre? No, porque no ¿Qué vivió lugar con ocupa? nosotros, no vivió con nosotros, se le dio la fuga a mamá. Mi mamá fue jefa de familia y quien nos sacó adelante fue mi abuela. Mi mamá trabajaba y estábamos con mi abuela. Mi abuela fue la que hizo la figura materna, paterna, todas las figuras, amiga, ¿no? Mi padre fue un hombre, la verdad es que era un hombre muy brillante, que lamentablemente tenía el problema del alcoholismo, murió a los 53 años. Era un hombre muy carismático, muy inteligente, pero destrozó su vida. ¿Fuiste taxista, librero, Sí, ayudante de albañil en Estados Unidos? cierto. ¿Cuál de esos trabajos te enseñó más de la gente? Yo creo que lo que me enseñó más de la gente es mi propio origen. Yo fui dirigente de las unidades habitacionales del IMSS muy joven, a los 23 años. Encabecé una lucha excepcional y ahí aprendí mucho de la gente. Fue un movimiento bellísimo. Las 7 unidades habitacionales del IMSS en el Valle de México, que son las únicas que tiene el país, y ahí yo aprendí mucho de la gente, de la lucha, del compromiso. Fue una lucha muy, muy bonita. De los trabajos, pues el taxi te permite platicar con la gente y todo. Lo trabajé relativamente poco tiempo. En un momento muy difícil que me había yo quedado sin empleo ni nada. Yo tenía ese taxi, un Volkswagen, y lo empecé a trabajar. Lo del albañil en Estados Unidos fue un periodo corto también porque nos expulsaron, nos deportaron. Yo llevaba un mes trabajando en Houston, en una especial de departamentos, y yo ponía las divisiones entre los azulejos. Entonces ahí más bien el trabajo duro, o sea, además era verano, más de 40 grados centígrados, un trabajo duro, duro, duro. Y el otro, ¿cuál dijiste? Es el Librero, taxista. librario, es el que más me gusta. Librario es el que más me gusta porque yo amo la lectura. En este cruce de desierto que me eché de 2012 a 2018, no tenía yo nada, nada es nada. Entonces llegó un momento en que yo dije, pues vendo mis libros, vendo mis libros. No fue así tan claro porque tenía demasiados libros. Y entonces empecé a ver que tenía duplicados, triplicados. Dije: pues todos los regalo. Y luego vi que era una hilera enorme. Dije: pues los vendo. Y luego dije: los míos también. Y empecé a vender libros. Y yo creo que es la profesión que más me gusta. Me ha gustado muchísimo. En 2010 le dijiste a Genaro García Luna, en su cara, en el Congreso, usted es un asesino y va a terminar en la cárcel. Sí, Años después lo condenaron en Estados Unidos. ¿Tenías acceso a información privilegiada no, o por qué estabas tan seguro? no, la que tenía todo el mundo. Se lo dije en 2009, se lo dije en 2010, o se lo dije, si en 2009 fue la primera comparecencia, luego fueron 3 comparecencias, en las 3 se los dije, así, de frente. Y era público, sí había notas. Por ejemplo, Anabel Hernández, que ahora es terrible, no es nada seria como periodista, tiene un libro, Los Señores del Narco, se jugó la vida en ese libro, y era de las pocas que planteaban. Y si tú revisas la prensa de ese tiempo, había periodistas que se atrevían a decir que estaba vinculado al narco, pero nadie así de manera tan contundente. Yo no me hubiese, tú tienes razón, yo no me hubiese atrevido a decirle lo que le dije si no hubiera estado seguro de ello. Y por eso lo hice. ¿Pero cómo estabas tan seguro? Pues porque la información era muy contundente. A ver, La te voy a, información que estaba... pública, la pública. Te voy a poner un solo ejemplo. Se lo dije en una comparecencia. Yo le dije: a ver, tú me tienes que explicar. Estás atacando al narco y aquí está el porcentaje de detenciones. Y del Chapo tienes no me considero el 1, el 2%. Atacas a todos los demás grupos criminales y al Chapo no lo tocas. Pues es evidente que están vinculados tú y Calderón al grupo del Chapo Guzmán. Eso era quien tengo pues para ver que vea. Este, en una comparecencia le dije: a ver, aquí está tu casa inicial de ¿qué valía la casa inicial? Ahorita te voy a decir. Luego compró un terreno de 15 millones de pesos. Era de 7 millones, creo, la casa inicial, porque era 42 millones en total, 20 y 15, 35, exacto. 7 millones y medio de pesos. Te dije: tienes propiedades por 42 millones y medio de pesos. ¿Cómo haces con tu sueldo de secretario para tener ese dinero? O sea, eso aplica para mí, para cualquiera. Si tú me dices: oh, una mansión, revisen. Yo le estoy pagando crédito, tengo tal ingreso por YouTube, pago impuestos, aquí está mi salario de senador, perfectamente, me alcanza. Pero si yo aparezco con una casa de 100 millones, yo aparezco con camionetas blindadas como Alejandro Moreno Cárdenas, con 10 hombres con armas largas, tú dices: caray, a ver cómo le haces, ¿de dónde salió eso? Si el caso de García Luna, fíjate, esa era la fortuna que él reconocía y no daban los números con los cargos que había tenido. Ahora resulta que tuvo millones de dólares, no 42 y medio millones de propiedades, que era lo que yo originalmente en una comparecencia con la información pública que él había puesto en su declaración patrimonial le dije. Gerardo, ¿qué cualidades descubriste en ti como presidente del Senado?
descubrir ninguna, pero yo sé lo que soy y lo que represento, así que va a parecer arrogante, Cualidades pero yo creo que me han subestimado más bien. que nadie veía, que a lo mejor Sí, sí, porque no había tenido yo oportunidad de una responsabilidad, o sea, el debate, pues, ese depende de mí, en la Cámara de Diputados, las intervenciones, cómo vas haciendo las cosas, los recorridos por el país, pero una responsabilidad como la que me tocó, además en un momento tan difícil como el que me tocó, estamos aquí enfrente del Senado, la gente no sabe, pero yo lo comento, y nos tomaron la Cámara de Senadores cuando los cambios para elegir al Poder Judicial, la llamada reforma al Poder Judicial, fue un momento muy delicado, muy difícil, estaba en riesgo la vida de la gente ahí, de senadores, senadoras, de personal, un momento muy complicado, lo resolvimos bien entre Adán Augusto y yo y los compañeros senadores, senadoras, nos fuimos al antiguo Senado y luego fue una sesión tormentosa que duró hasta la madrugada. Compañero presidente que no ha sido demasiado expresivo en mi caso dijo, me tiene anonadado, qué bien lo hizo, cómo sacó, pero yo sabía que podía hacer, lo digo de otra manera, de verdad, pues no creérmelo, puede no creérmelo nadie, no habría aceptado esa responsabilidad si yo hubiese sabido que no tenía capacidad para sacarla adelante, no aceptaría nunca una responsabilidad para la que no estoy preparado. ¿cuál es tu concepto de congruencia? El vivir como con lo que dices y lo que haces vaya en el mismo ¿Te sentido. consideras una persona congruente? Absolutamente. Hace más de 12 Como años, en la vida, tienes ahí tus claros y tus oscuros, como cualquier persona, pero congruente, yo creo que eso es de las pocas cosas que no me pueden regatear. hace más de 12 años te negabas a pagar impuestos como un acto de desobediencia civil. Hoy promueves el pago de impuestos. ¿Eso es congruencia o es evolución? Claro, no, ni una ni otra. Si tú estás en No desacuerdo, es congruencia, ni es te lo evolución. voy a explicar. Es congruencia. Si Es tú estás congruencia. en desacuerdo con el gobierno, promueve la desobediencia civil. A mí me parece que eso deberías hacer. No deberías pagar el impuesto en las gasolinas, no deberías pagar el impuesto a los alimentos, que yo tenía una razón además de por qué lo estaba haciendo. Y no solo porque estaba en contra del gobierno de Peña, que era un gobierno también con vínculos con el crimen organizado y que había empobrecido a la gente, y que no había ningún beneficio, y los gasolinazos permanentemente. Entonces, la desobediencia civil es ilegal, es ilegal. Es pública y es consciente. Y busca o sea, hacer renunciar a un gobierno o modificar la política del gobierno. Entonces yo lo apliqué efectivamente en el mismo sentido. Sería absurdo que yo en este momento, que es mi gobierno, que es nuestro movimiento, que estamos sirviendo al pueblo, que yo te dijera, no pagues los impuestos. Si tú estás en contra nuestra, no los pagues y atrévete a ir a la cárcel, como yo me atreví. Pero que yo en este momento dijera, pues, ¿por qué voy a ir en contra de mi gobierno, de mi movimiento, de un gobierno que está sirviendo al pueblo? Pues claro que hay congruencia. Este gobierno actual que está sirviendo al pueblo no tiene vínculos con el narcotráfico Para nada. y no tiene señalamiento de Para corrupción. nada. O sea, a ver, yo no dudaría que haya algún compañero o compañera que tenga algún problema de corrupción, pues que lo metan a la cárcel y ya. Vínculos con el narco, esa es una canallada. Cuando le decían al principio al compañero presidente López Obrador que tenía vínculos con el narco porque saludó a la mamá del Chapo. O sea, por favor. Cuando la mamá del Chapo lo que quería era visitar a su hijo en Estados Unidos antes de morir. Y él le dijo, recibí su carta, estoy viendo qué se puede hacer. No se puede hacer nada. Pues es que es verdaderamente majadero, yo me reía. Hoy sostienen, es más, me han dicho, esta propia Anabel Hernández en un video dijo que yo había recibido $20 millones y se lo había dado a la campaña, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues es un nivel de ruindad, es un nivel de miseria humana, de falta de seriedad, de irresponsabilidad monstruoso. Es falso. Pues, ¿qué me dirías tú? O sea, no estaría pagando una casa pedorra de 12 billones de pesos en abonos si estuviera vinculado al narco. Tú no te atreverías a hacerme semejante pregunta si yo estuviera vinculado al narco. No te atreverías, porque sabrías a lo que te atendrías. Yo sabía cuando le dije a Genaro García Luna lo que era y sabía los riesgos que me metía. Nadie, absolutamente nadie se te atrevería a decirle nada a García Luna. Y tú no te atreverías a decírmelo. Si de veras tuvieras convicción que estamos vinculados al narco. Es una campaña de golpeteo, es una campaña ruin, es una campaña miserable, es una campaña Porque le abre vinculado al gobierno de Estados Unidos. Es una campaña que busca abrirle la puerta a la intervención militar del gobierno de es una Estados campaña Unidos. creada por Donald Trump. Es una campaña de la derecha, ultraderecha, que ha surgido este nazismo, de la que forma parte el gobierno de Estados Unidos, que busca justificar la intervención militar de Estados Unidos en México. Los quiero ayudar. ¿Y por qué no acaba con los grupos del narco que distribuyen droga en Estados Unidos? Hay 3,000 grupos que distribuyen droga en las calles de Estados Unidos y no los tocan. Están persiguiendo a nuestros hermanos y hermanas migrantes, meten a la cárcel a niños y a niñas que fueron a trabajar, que contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. Y a los grupos del narco de Estados Unidos no los toca. ¿Por qué no los toca? ¿Por qué quiere venir a meterse a México si no ha resuelto en su jurisdicción? Porque quiere, ¿Por quiere venir. qué no ha bajado los niveles de consumo de droga del pueblo de Estados Unidos? Es el principal consumidor de droga del mundo. Es un asunto de salud pública. ¿Por qué no ha parado el tráfico de drogas de armas de Estados Unidos a México? 80% de las armas que usan los grupos criminales vienen de Estados Unidos, son fabricadas en Estados Unidos y el otro 20% son israelíes. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué quiere Trump de México? Eso, la intervención, quiere ¿Para qué? el petróleo, Quiere el petróleo que está en el Golfo de México, por eso le quiere cambiar el nombre Golfo de América. ¿Por qué intervino en Irán? Pues es el tiene las terceras reservas petroleras más importantes del mundo. Mira qué manera de salvarlos. El primer día les dio con 2 misiles y mató a 165 niñas. ¿Por qué intervino Venezuela? La República Bolivariana tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Secuestró al presidente Maduro y a su esposa, la diputada Celia Flores, y está gobernando la Revolución Bolivariana. Ya se le olvidó el problema. Ya no son una dictadura porque se ha llevado 80,000 barriles de petróleo y no les ha dado ni un centavo. Son profundamente hipócritas. Pues no tenemos Desde narcopolíticos en México. Pero por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿De Morena? Por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿Morena? No.
mi compañera presidenta, no, el movimiento, no. Si tú estás vinculado al narco, los periodistas están vinculados al narco, no, tú estás vinculado al narco. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo podría sacar la conclusión de que porque tú estás vinculado al narco, el periodismo mexicano está vinculado al narco. Me parece una irresponsabilidad. En todo caso, el responsable eres tú. Si alguien de tu familia está vinculado al narco, tú estás vinculado al narco. Esa persona que es de tu familia se tiene que hacer responsable. Tú eres responsable de tus hijos. No sé si tienes hijos o hijas, pero si tienes, son mayores de edad. Tú eres responsable de ellos. No, ellos son responsables de ti tampoco. Tu familia está vinculada al narco porque alguien de tu familia esté vinculado al narco. Me parece una temeridad decir algo así. Me parece una acción de mala fe, evidentemente. ¿Tú quieres que diga yo sí, sí hay gente de Morena vinculada al narco? Yo no lo sé, pero si tú lo sabes, mete la denuncia. Y si no tienes corazón para meterme, dame los datos y yo la presento. Era una simple pregunta. Y yo estoy haciendo una simple respuesta. Gerardo, tus seguidores de YouTube te mandan dinero en cada transmisión. ¿Cómo se siente recibir eso siendo senador? O sea, tu madre, pues, ¿qué debo sentirlo mal o qué? Oigas, o sea, si a ti te coopera, ¿Celebraste el noroñotón? Es así, ¿no? 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 La ley de responsabilidades administrativas prohíbe que a los servidores públicos recibir donaciones. Sí. ¿Lo sabías o no lo sabías? Claro que lo sé, yo no violo esa ley, yo pago mis impuestos puntualmente. No Y se por cierto, no, pero otra vez, si hay una violación, mete la demanda. Mete la demanda. Y si tú no la puedes meter porque te falta corazón, me das los datos y yo le meto la demanda contra mí mismo, si según tú yo estoy violando la ley. O sea, es absurdo y al rato van a decir que como vendo libros también eso está prohibido tener otra actividad adicional. Además, desde la llegada de Donald Trump ha bajado las cooperaciones de manera dramática, diría yo, de manera dramática. No tendría por qué comentarlo, pero lo comento. Batallo para pagar el crédito que estoy pagando porque yo hice cuentas alegres, estamos viviendo otro momento y con la persecución porque los migrantes, hermanos, hermanas, son muy generosos. Entonces, con esas cooperaciones, para mí era un ingreso importante y ahora ese ingreso ha bajado de manera dramática. Gerardo, en 10 años como legislador presentaste 17 iniciativas. Una fue aprobada, la del año de Ricardo Flores Magón. ¿La tribuna era tu herramienta de trabajo o era tu escenario? Pues yo te digo que si esta entrevista es tu herramienta de trabajo o tu escenario, Era tu escenario. a tu escenario. No, en mi caso es mi trabajo. No, yo no actúo, ni hago escena, ni yo todo No, lo te que hago. preguntaba que si era tu escenario. Y yo te digo a ti que si esta entrevista es tu escenario, tu trabajo. No, estoy informando. Pues igual, pues yo estoy legislando y estoy haciendo actividad política y recorro el país. Creo que debo ser el personaje que más recorre el país después del compañero presidente López Obrador. Y informo con la gente permanentemente y lo más fuerte. Por ejemplo, hace rato que ya me fui, ¿no? Salí y como pasar otra cosa, la gente, bien, no, ya, la gente es cariñosísima conmigo. Porque a diferencia de toda esta campaña insidiosa, falsa, de mala fe, de denuesto, de calumnia, lo que no toleran es que haya gente libre. Lo que no toleran es que la gente pueda defender con firmeza sus convicciones. Lo que no toleran es que un hijo del pueblo pueda llegar a altas responsabilidades públicas y demostrar que cualquier hijo o hija del pueblo puede hacerlo. Eso es lo que no aguantan. Los racistas, los clasistas, se envenenan durísimo con esas cosas. No pueden tolerarlo. Y entonces, pues buscan estas maneras. Pues, lo hablamos en el elevador fuera del aire. No hay en realidad una preocupación por temas de fondo, porque toco el tema de que el mundo está con alfileres en una guerra. Que a ti esos temas ni calor ni frío te dan. Tú lo que tienes interés es del denuestro a mi persona, de la descalificación, de buscarle chichis a las hormigas. Pues, francamente, me parece una entrevista pobre. Francamente, me parece que hacer la tarea para un intercambio de una hora en cosas tan relevantes. A ver, yo por ejemplo te digo, hace 30 años en la convención de banqueros me detuvieron. Como ver llover. Hoy puedo estar en la convención de banqueros invitados por eso es un cambio, no mío, es un cambio profundo del país. Es un cambio importantísimo, porque hoy tú puedes decir que nosotros somos narcos y no te va a pasar nada, aunque estés mintiendo. Y nosotros le decíamos a los verdaderos narcos que eran narcos y nos estamos jugando la vida. Nos hemos jugado la vida por la transformación de este país y tú puedes hablar con absoluta libertad gracias a nosotros, no gracias a un esfuerzo que tú hayas hecho, porque no te vienen esas luchas. Entonces, la verdad es que estamos en un momento importantísimo de politización de la gente, importantísimo de transformación. Acabo de estar en Ciudad Juárez y una señora de Veracruz, Marisol se llama. Es un discurso tan bonito, porque dijo, yo llegué aquí a Veracruz a ganar 400 pesos, porque en Veracruz, aquí a Juárez, porque en Veracruz ganaba 100. Y aquí me quedé y me casé y entonces ya no me alcanzaba el dinero. Y fue duro, duro, y horas extras y tal y tal. Y llega el gobierno de López Obrador y aumentan al 100% el salario en la frontera. Y luego se ha aumentado 150% el salario. Y luego está el apoyo a adultos mayores y a niños y a niñas y tal y tal y tal y tal. Y dice la gente, me ha cambiado la vida. Eso es lo que hemos hecho. Pueden decir de nosotros lo que quieran, pero tenemos el 70% de apoyo popular, no porque engañemos a la gente, no porque la persigamos, no porque la reprimimos, sino porque hacemos un esfuerzo enorme por servir al pueblo con amor y con compromiso. Eso es congruencia. Es muy difícil hacerlo, y puedes tener errores, y puedes tener gente que esté haciendo las cosas mal, pero ese no es nuestro movimiento. Eso no somos ni representamos. Lo digo de otra manera, no somos iguales, no somos lo mismo. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Gerardo, ¿cómo es tu relación real con la presidenta Claudia Sheinbaum? Más allá de lo que ambos dicen en público. Es muy buena, fíjate, tenemos un amor en común. Ella creció, es más, ella tuvo el privilegio de conocer a mi hermanita María Fernanda Campauranga desde chiquita, desde niña, porque su madre, Ann Pardo, era muy amiga de María Fernanda Campauranga.
Y nosotros nos conocimos ya mucho tiempo después. Ella fue vocera del compañero presidente López Obrador en la campaña de 2006. Nos hicieron un fraude dolorosísimo y yo era vocero del PRD y trabajamos juntos. Entonces, nos conocemos bien, nos respetamos, nos queremos. Como cualquier momento de hombres y mujeres libres, tenemos coincidencias y diferencias, pero hay un profundo respeto y cariño. ¿Cómo calificas el trabajo de la presidenta? Espléndido, en condiciones dificilísimas. La primera mujer presidenta con el presidente Donald Trump, que cualquiera de nosotros estaría batallando, tú y yo, cualquiera. O sea, es un personaje muy difícil, muy difícil. Desde el primer segundo dijo, ahí les van los aranceles y toda la presión que ha mantenido. Dicen, reconocen que hemos colaborado y avanzado como nunca en materia de seguridad y de todos modos está ahí el golpeteo permanente. Yo creo que lo he hecho muy bien. ¿Qué hubieras hecho diferente? No, yo creo que sería incorrecto, ahí sí te lo digo, sería incorrecto que yo dijera algo así, porque es relativamente fácil, pues fuera del cargo y de la presión que eso implica, decir, pues yo creo que solo sabe lo que pesa el costalito, el que lo trae cargando. Yo creo que en esencia lo he hecho bien, claro, insisto, hay matices siempre, pero yo la respaldo con todo. ¿Hubiera sido mejor presidente que ella? Pues diferente, ¿En qué sentido? pues en que yo soy yo y es ella. O sea, Pero hay ánimos. no, pues muchas cosas. O sea, yo tengo, pues, tengo otra. Cada quien tiene su manera. A ver, alguien diría, por ejemplo, es lo mismo el compañero presidente del observador que Claudio Sheinbaum. Pues no, y no es de mejor o peor. Simplemente cada quien tiene su manera. Además de que en el caso del compañero presidente es un monstruo en el sentido positivo de la palabra, es un genio de la política. Nosotros somos más normales, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene, es de personalidad, de estilo personal, por lo tanto, de gobernar, de sensibilidad, inclusive de la propia trayectoria. Por ejemplo, ella tiene experiencia en un área que yo no tengo experiencia, yo tengo experiencia en un área que ella no tiene experiencia. ¿Cuál es? La legislativa. Yo tengo una muy fuerte experiencia legislativa. Yo tengo una valoración positiva del poder legislativo. Ella no fue legisladora nunca. Ella tiene una gran experiencia en el área de gobierno. A mí me cerró los caminos para tener esa experiencia. Ella en lo personal no quiso serlo, ha comentado, no quiso ser legisladora. Yo creo que es importante la experiencia como legislador. Creo que es muy importante. ¿En qué le ha fallado la 4T al pueblo de México? Yo creo que nada. Yo creo que hay mucho por hacer, pero fallar en nada. Yo creo que, a ver si tú me dices, el compañero presidente, por ejemplo, quería a marzo de 2024 haber pacificado al país. No se pudo, no porque no había querido. Todos los días a las 6 de la mañana se levantaba a la reunión del Gabinete de Seguridad y era ridículo esa acusación de, es que abrazo y no balazos. Tú te imaginas que yo te decía, tú secretario de la Defensa, ¿cuántos abrazos diste hoy? Tú secretario de la Marina, ¿cuántos abrazos diste hoy? Tú de Guardia Nacional, ¿cuántos? Es ridículo, eso no es así, es de tratar bien a la gente y aplicar la ley y se avanzó muchísimo, pero no se pudo pacificar el país. Y yo creo que ese tema está de la mano del gobierno de Estados Unidos. Mientras el gobierno de Estados Unidos no baje el consumo de droga, no ataque a los grupos que distribuyen droga en Estados Unidos, no deje de usar el dinero del narco en su ciclo de reproducción del capital de Estados Unidos y no pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México, pues es muy difícil que nosotros podamos resolver el problema de seguridad porque nosotros ponemos los muertos, nosotros ponemos el sufrimiento de la gente, nosotros ponemos las dificultades que se están viviendo. Entonces, sí debe haber esa coordinación, sí debe haber esa colaboración permanente y yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha quedado a deber. Por supuesto que hay que hacer más en materia de vivienda, avanzar en materia de salud. Mira, me pedías un ejemplo, yo te lo pondré y se lo dije a la compañera presidenta en su momento. Me dijo, estoy de acuerdo, pero ya me comprometí a la beca de niños. Yo hubiera puesto comedores escolares, por ejemplo. Eso lo hubiera hecho. Yo creo que es muy importante la alimentación de todo mundo y de los niños y las niñas sobre todo, y creo que se alimentan mal. Creo que se ha perdido, pues, tenemos el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar en diabetes infantil. Creo que es importante, pues, tenemos una variedad de frutas impresionante y toma la gente, somos el principal consumidor de refrescos del mundo, en vez de tomar aguas frescas, que yo creo que tú y yo crecimos tomando aguas frescas. Entonces, solo por poner un ejemplo, hay cosas, ¿no? Pero son de matiz, no son de fondo. ¿Cuántos traidores a la patria están sentados en las curules de Morena? Ni uno. Del PRI, del PAN, un número ¿Y en los grandísimo, otros del Movimiento partidos? Ciudadano. Yo creo que la mayoría, yo creo que la mayoría están pidiendo, el dirigente del PRI está pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México. De eso estamos hablando, porque luego, fíjate, en nuestro propio movimiento se usa el término traición con mucha ligereza, y se descalifica el sentido crítico, se descalifica el pensamiento diferente, se descalifica el que si somos un movimiento de hombres y mujeres libres, pues somos un movimiento de hombres y mujeres libres, y por lo tanto pensar no es traición, criticar no es traición, tener una diferencia no es traición, pero pedir la intervención militar de Estados Unidos en México, pero por supuesto que eso es traición a la patria y traición al pueblo. Como lo pidió. Alejandro Moreno Cárdenas y varios, Marco Cortés del PAN, la senadora Telles García, por poner algunos ejemplos relevantes. ¿A quién de la oposición respetas? Aquí en la oposición, respeto. Aunque sea uno solo. No, sí hay alguno. Fíjate, se fue de licencia el exgobernador de Yucatán, Vila. Muy decente se portó. Este senador que murió de Baja California, estaba yo en una asamblea en el Estado de México y pedí un minuto de silencio en su nombre. Cabrón, se me fue ahorita el nombre, de Baja California, murió hace poquito, porque era un hombre muy panista, o sea, con su posición, con diferencia, con su voz absoluta, duro en el debate, pero un hombre decente. No estaba actuando de mala fe, no se atrevía a decir una cosa que no tuviera él elementos para decirlo. Gustavo, por ponerte un par de ejemplos, y fíjate, estoy hablando de panistas, del PRI yo ya no veo a nadie, porque ellos vinieron de la revolución, del nacionalismo revolucionario, a acabar aliados con el PAN. Y son de una desvergüenza inaudita, y ahora conducidos por Alejandro Moreno Cárdenas, difícil encontrar a alguien que yo respete ahí. Sí, Amalia García, Movimiento Ciudadano, es una pena que esté ahí, una mujer que viene de la lucha a la izquierda de toda la vida.
¿Seguirá en pie la alianza con el Verde y el PT o eso ya se cayó? Yo creo que sí, sería un error romperla. Ha sido una alianza que nos permitió, primero con Encuentro Social, ganar la presidencia con el compañero presidente López Obrador, y luego ya el Verde se alió con nosotros y teníamos mayoría junto con un grupo de una decena o una docena, no recuerdo con exactitud, de diputados del PRD que se vinieron a aprobar el movimiento, teníamos mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces eso nos sirvió mucho. Luego en la elección de 2021 mantenemos la mayoría, una alianza legislativa que ha permitido todas las reformas, incluida la importantísima para que se eligiera el Poder Judicial, pues fue apoyada por el PT y el Verde. Eso no se debe subestimar, ganamos muy bien en 2024, yo creo que en 2027 debemos ir juntos. Ha tensado mucho estas iniciativas de reforma electoral. Ándale, me voy a atrever a decirlo. Yo creo que se debió haber procesado mejor. Yo creo que ese sí es un error nuestro, porque todas las reformas electorales se busca el consenso de todas las fuerzas políticas. Es imposible tenerlo con la oposición, porque no tienen ninguna disposición, pero con nuestros aliados eso debió haberse construido antes de presentarse. Yo creo que ahí cometimos un error, es mi percepción. El 27 de agosto terminó la sesión y tú y Alito Moreno se fueron a los golpes. Un camarógrafo tuyo quedó lesionado. ¿Qué pasó ahí? Otra vez es, por decirlo suave, inexacto. Yo presidía la sesión y Alejandro Moreno me agredió, junto con 5 golpeadores disfrazados de legisladores. Ahí están los videos, te los voy a regalar, cabrón, todos, desde todas las vistas. Sí, lo veo. Bueno, pues entonces no puedes decir que se agarraron a los golpes. Él me agredió y yo presidía. Es un precedente gravísimo. Nunca en la historia del Poder Legislativo fue agredido físicamente un presidente, una presidenta de la Cámara. ¿Llevan años en conflicto? ¿Hay algo personal entre ustedes más allá de la política? Me da ni frío ni calor Alejandro Moreno Cárdenas. Y no llevamos años en conflicto. Es un cobarde. Subirse con 6 legisladores a agredirme. A ver, te recuerdo la escena. Estoy cantando el himno y él me está jalando. Y yo digo, espérame, estamos cantando el himno. Y gracias a la toma que hizo Emiliano, que tiene una de 360 grados, se ve cómo vienen, cómo me hacen el cerco y cómo me agreden. Y lo que querían es que yo respondiera. Y los medios todos se fueron a decir eso que tú dijiste ahora. Zafarrancho, zafarrancho. U otros decían, salió corriendo, entonces no hubo zafarrancho. Si yo le hubiera contestado, hubieran hecho fiesta, porque entonces hubieran dicho que nos habíamos peleado y además me hubieran hecho mucho daño físicamente porque eran 6. Eso era lo que buscaban. Y los medios, todavía acaba de sacar una periodista, Lourdes Mendoza, cómo quisimos ser Alejandro Moreno, son cobardes, son ruines, porque justifican, o sea, dicen que es un gobierno autoritario y provocan y agreden y llaman a que nos agredan físicamente, todavía lo celebran. Eso se llama cobardía, no se llama de otra manera. ¿Qué mensaje le mandas a Alito Morales? Morales no sé quién Alito sea, Moreno. pero ¿Qué mensaje le mandas a Alito Moreno? ninguno va a acabar en la cárcel. Eso debe estar. Así como se lo dije a Genaro García Luna, pues Alejandro Moreno Cárdenas va a acabar en la cárcel. Es un delincuente peligroso. ¿Le apagaste el micrófono a Lili Telles Se los apagué a un montón de legisladores. siendo tu presidente Sí, del Senado? a un montón, no solo a... ¿Eso es moderar una sesión o es No. censura? ¿Cómo es censura? Si tú no tienes el uso de la palabra, si tú insistes en estar haciéndose la palabra cuando no te correspondió, te dices para hechos, ándale, o por rectificación o una moción de procedimiento, ¿vale? Haz el uso de la palabra. Y si empiezas a debatir un tema, yo te digo, o sea, no tienes derecho a plantear eso. Tú me pediste la palabra para algo que no estás haciendo. Para eso está el presidente de la mesa directiva, para conducir el debate. Porque si estás nomás ahí de adorno, le monigote, te digan lo que quieran, hagan lo que quieran, pues puedes poner o no a alguien a presidir la asamblea. Alguien que preside la asamblea lleva a la asamblea, la conduce, la ordena. O sea, tú no puedes, por ejemplo, presentar una iniciativa y ponerte a hacer un debate político. Pues presenta una iniciativa, punto. Y está en el reglamento que quien preside te debe de llamar al orden. Y los propios legisladores también, de repente, y te ve, presidente, ponga orden ahí, pues se le está yendo la asamblea. Claro, y si me pregunta, ¿lo volvería a hacer? Absolutamente. Es una atribución de la presidencia. Sin ningún asunto autoritario. Ella dice que eres el político más peligroso de México. ¿Qué le respondes? Que es un honor que lo diga. Porque eso decían de López Obrador, quiere decir que voy muy bien. Es más, si me echara flores me preocuparía. ¿Qué mensaje le mandas a Lili Ninguno. Telles? Que sea feliz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te sancionó por violencia política de género. Mm. No fue la oposición, fue un tribunal. Lo que dijiste textualmente fue, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. ¿Eso es lo que piensas de las mujeres que no están de acuerdo contigo? Pienso que tu entrevista todo es de mala fe. Pienso que no hiciste tu tarea. Pienso que si tuvieras un mínimo de decencia dirías, estabas en el Congreso de Tlaxcala, con una mujer presidenta del Congreso y una mujer presidenta de la Junta de Coordinación Política. Diste una exposición sobre quién sabe qué tema. Y en una parte de preguntas, cuando te hablaron de una legisladora que está señalada en Tlaxcala de tener vínculos con grupos de trata de personas, tú dijiste, por cierto, pásenme elementos de que está vinculado, eso quiere decir, de manera muy coloquial, pásenme elementos de que está vinculado a grupos de trata de personas. ¿Mm? Entonces, y claro, quisieron, y Lorenzo Córdoba, el día que hubo la sesión del INE, todavía te doy más elementos, ese día había muerto mi hermanito Alfred Vargas Cortés, yo iba en muy mal estado anímico, y el tipo no tuvo ni siquiera el mínimo de decencia de pasar una semana después la sesión, y se fueron a criticar que yo no usaba cubrebocas porque era la época del COVID, y hicieron una campaña ruin. Es más, esa sanción, por corazón de pollo la tengo, porque yo ni siquiera dije el nombre de quién era la persona que estaba señalada de vínculos con el grupo de trata de personas. Y cuando en una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ella dijo, Dávila se apellida, ella dijo, me está haciendo mucho daño, me está haciendo mucho daño a la familia tu declaración. Entonces yo dije, oye, yo no tengo elementos, fíjate, porque yo ahí pedí elementos.
No dije, está vinculada a grupos de trata de personas. Yo ahí pedí elementos, denme elementos para ponerla en su lugar. Eso es lo que estoy diciendo de manera muy coloquial que tú sacas de contexto. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije, yo no tengo elementos. Yo no tengo elementos. Voy a Tlaxcala contigo y declaro que yo no tengo elementos. Y ella me dijo, ahorita. Y fuimos juntos con la Junta de Coordinación Política, esta es la nota de prensa, a dar la declaración. Y actuó de tan mala fe que después metió una denuncia penal y la denuncia por violencia política de género, que además de manera torcida me la aplicaron. Porque cuando yo dije lo que sostengo y sostuve, no estaba en vigencia la ley que me aplicaron para sancionarme. Y ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva. Pero como el tribunal es la última instancia, pues así se torció el asunto. ¿México está vulnerable ante Trump o el gobierno lo está manejando bien? Yo creo que el gobierno lo está manejando bien y que cualquier país del mundo está vulnerable ante un gobierno autoritario, militarista, brutal, como lo está haciendo. A ver, estaban sentados en la mesa de negociación. El presidente Trump reconoció, hizo público que en junio del año pasado desactivaron cualquier posibilidad de que Irán estuviera construyendo bombas atómicas en junio del año pasado. Y ahora lo atacan diciendo que son un peligro porque están construyendo bombas atómicas y matan 165 niñas. ¿Qué hace Irán con eso? ¿Está manejando mal las cosas? ¿Ha hecho algo incorrecto? ¿Ha atacado a Estados Unidos? ¿Había hecho alguna cosa que pusiera en riesgo la seguridad de Estados Unidos? No, pero me voy más lejos. ¿Qué ha hecho Groenlandia? Acaba de declarar el presidente Trump que va a tomar Groenlandia si no Europa ayuda a abrir el estrecho de Hormuz. ¿Ha hecho algo mal Europa? Pues solo les dijo, oye, pues a nosotros no nos invitaste a esa guerra, tú hiciste esa agresión militar. Palestina, ¿qué ha hecho mal el pueblo de Palestina? Aparte de tener la enorme arrogancia de querer existir como pueblo y como nación. Están haciendo un genocidio contra el pueblo palestino. Y ahora no se conforma Israel con estar masacrando al pueblo palestino, sino ha estado atacando Líbano y está destruyendo Beirut. Y ya dijo que ese terreno también se lo va a tomar, ese territorio. ¿Qué han hecho mal esos países? Entonces, no es un problema de que tú hagas mal. ¿Qué hicimos mal en 1846 cuando nos intervino militarmente Estados Unidos y nos robó el 60% del territorio? ¿Cuál fue nuestro hierro? Pues tener mucho territorio. No, pues cuando un país se conduce de esa manera, pues no hay nada que puedas hacer, o sea, es como cuando violan a una mujer y le dices, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? Por ser mujer. Pues la violan por ser mujer, por ninguna otra cosa. Pues cuando un país que no es militarista, hay gente que en mis videocharlas me dice, no, es que debemos hacernos una potencia militar. O sea, no saben lo que están diciendo. Primero, no somos militaristas, pero no tendrías ninguna posibilidad de construir una fuerza nuclear con Estados Unidos como vecino. Oppenheimer, te recomiendo la película, no la he visto, pero leí el libro. Y lo hacen pedazos por oponerse a la carrera armamentista, al padre de la bomba atómica. Entonces, no es que hagas algo bien o mal. Lo que nosotros debemos hacer es apoyar con toda la compañía de presidenta, cerrar filas, unirnos, y lo digo yo en los mítines, sin ninguna demagogia. En México manda el pueblo de México y nadie más. Les pesa mucho, pero en México seguirá mandando el pueblo de México y nadie más. Y se va a ir el presidente Trump y México seguirá siendo México. Y el Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México y seguirá mandando el pueblo de nuestra patria. ¿La derecha en México está creciendo? No, está decreciendo. Es fascista, violenta, perdida está. Hay quienes te preguntan por qué es más urgente Palestina que los huérfanos mexicanos de la violencia del narco. ¿Qué le respondes? Ya te lo respondí. Es una desvergüenza que me preguntes eso, porque están masacrando a un pueblo. Están masacrando a un pueblo. Hay 22,000 niños asesinados. Dime que hay 22,000 niños asesinados sin que nuestro gobierno mueva un dedo. Dime que nuestro gobierno no está trabajando todos los días para acabar con esa violencia. Dime que nuestro gobierno convalida cualquier acto de barbarie. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Los gobiernos del PRI mataban a jóvenes. Me acaban de regalar un libro en Ciudad Juárez de una gesta que está olvidada en Tezopaco, un grupo que quiso tomar el cuartel Madero en 1965 y mataron a la mayoría. Los que quedaron vivos en 1968 fueron a tomar otro pueblo en Chihuahua y Tezopaco está en Sonora. Y los tomaron, los torturaron y los fusilaron, los mataron, sin juicio ni nada. Eso pasaba en los gobiernos del PRI. Y luego los del PAN con Calderón, o sea, eso es de Monterrey. Monterrey vivió una pesadilla durante la usurpación de Calderón por los vínculos que ellos tenían con el narco. ¿Qué tienes que hacer en Palestina? Lo que le pasa a Palestina nos va a pasar a nosotros. O sea, no se quiere entender. Está la lista. Está la lista, dijo Trump. Se me fue el nombre, Irán, es Cuba, es Colombia, es Groenlandia, es México. Y es Palestina. Tú estás viendo cómo haces esa pregunta. Puedes en tiempo real ver cómo masacraron, cómo hicieron pedazos Gaza. Cómo bombardearon hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas. El Papa Francisco, tú debes ser creyente, hablaba a la única iglesia que se veía en pie una vez a la semana para ver cómo están las cosas. La destruyeron también. Han matado más de 100,000 personas. ¿Cómo pueden comparar eso con la violencia que ha desatado el crimen organizado aquí? ¿Cómo pueden ser tan insensibles si se dicen creyentes? ¿Y cómo pueden no entender que si permites eso te va a tocar? Porque ahí está vinculado el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció un resort en Gaza, donde sigue la gente ahí en tiendas de campaña, donde están los niños y niñas pasando frío y muriendo de hambre. ¿Cómo pueden decirse creyentes y ser tan insensibles a esas cosas? Porque además dijeras, pues andas de candil de la calle, oscuridad de la casa, pero yo recorro el país. Yo recorro el país, cada fin de semana recorro el país y me comprometo con la gente y lucho y recibo sus peticiones y veo sus carencias y los acompaño en sus necesidades. ¿Cómo pueden decir eso cuando lo que estás haciendo es ser humano? Lo que estás haciendo es ser solidario. 13 millones de personas en Cuba sin energía eléctrica.
Porque el gobierno de Estados Unidos lleva 65 años bloqueándolos económicamente y no les permite que les llegue ni una gota de petróleo. Es monstruoso, es criminal y que haya gente que diga que se te perdió en Cuba. ¿Por qué les acabas de donar 64,000 pesos a Cuba? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué acá necesitamos? Es no tener el mínimo de congruencia en sus supuesto credo religioso, los creyentes que están en contra de ese tipo de cosas, porque dice ese credo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado, y no dice que tiene que ser solo el de tu país, o el de tu familia, o el de tu colonia, o el de tu demarcación. Dice al ser humano que está en una situación de dificultad, aquí, allá y acullá. Y a mí no me pueden decir que yo soy insensible. Por eso me metí a la política, por la enorme desigualdad, por la enorme injusticia, por la terrible pobreza en que ha vivido y sigue viviendo un sector muy importante de la población. Me duele, me subleva, me indigna y no dejaré de trabajar hasta, lo digo en mis discursos, en los mítines, hasta hacer realidad lo que decía Ricardo Flores Magón, gran revolucionario mexicano: el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Lograr que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad es mi convicción. Y seré solidario siempre con los pueblos del mundo también. Gerardo, en la recta final de la entrevista vamos a preguntas de bote pronto, con frases cortas de 1, 2 o 3 palabras. ¿De acuerdo? ¿López Obrador o Claudia? Los dos, cada quien en su momento. ¿Político incomprendido o rijoso profesional? De ahí diría ¿Tepoztlán o Tepito? ambos, lo mejor de ambos lugares. Amo la Ciudad de México y amo Tepoztlán. Yo pensé que nunca saldría de la Ciudad de México y me enamoré de las montañas de Tepoztlán. ¿Calderón o Peña? ¿Quién fue mejor? No, o sea, es entre el horror y el espanto. ¿Conciliación con Lili Telles algún Todo, día? yo creo que Peña fue mejor, porque Calderón usurpó la presidencia y bañó en sangre el país. Peña era un facho. No, no hay nada que conciliar con ni con Teix García ni con ningún opositor. No es personal. Para mí no es personal. La política no es personal. Tú luchas por tus sueños, por la transformación del país, pues quien se atraviesa, pues se atraviese, pero no es personal. Yo no tengo ningún agravio personal, incluido con Alejandro Moreno Cárdenas, que llevó las cosas a un plano personal. Para mí el tema no es personal, es un asunto de definición política. 2030, ¿candidato o retirado? Pues yo espero en 2030 llegar vivo y sano. Y ya si llego vivo y sano, porque si ni estoy vivo, pues más que retirado, ya veremos. ¿Qué ve Noroña cuando se mira al espejo? Pues a un hombre que ya tiene 66 años y que nunca pensó llegar a esa edad, a un hombre que nunca pensó ser senador, a un hombre que ha sido muy afortunado, muy afortunado. ¿El error más grande del último año? ¿De quién? ¿Mío? Aceptar esta entrevista. ¿Europa o América para vacacionar? Me gusta todo el mundo para vacacionar, todo el mundo. Me gusta mucho México, me encanta, pero aquí es más complicado porque ya soy demasiado famoso. Pero, por ejemplo, acabo de ir a Colombia a unas reuniones, pues es muy bonito. Europa es muy bonito, Asia es muy bonito, el mundo es muy bonito. A mí yo he viajado mucho toda la vida. Mi mujer trabajó en una línea aérea, te lo comenté al principio, en United. Estas últimas preguntas son de respuesta de sí o no. A ver, ¿El banco de tu crédito de Tepoztlán está en tu declaración patrimonial? nunca he dicho que tenga un crédito de un banco. Entonces no puede estar, porque tengo un crédito, pero nunca he dicho que un banco me prestó. Esa Mor- es una interpretación de ustedes. ¿Morena te cumplió lo que te prometió? Pues Morena no me prometió nada. ¿Le tienes miedo a alguien dentro del movimiento? No, ¿Quieres ser presidente en 2030? quiero llegar vivo al 2030. ¿Pero te gustaría ser presidente? Pues es prácticamente cualquier político le gustaría tener la máxima responsabilidad del país. Yo no creo que alguien que tú le preguntes, oye, ¿te gustaría alguna vez ser presidente? Diga, no, fíjate que yo no solo quiero ser regidor de mi municipio. No, no creo. ¿Pero te ves en la boleta de 2030 como candidato a la presidencia? Me quiero ver vivo y sano. Si no estás sano, y mucho menos si no estás vivo, no estarás ahí. Es muy temprano, 2026, es muy temprano. ¿Qué mensaje quieres dar a nuestra audiencia? Unidad de nuestro movimiento. Soy un convencido de la unidad de Morena, unidad del PT, unidad del Verde, Nuevo León ni se diga, unidad del pueblo, apoyo a la compañera presidenta y confianza en el pueblo. Yo tengo confianza en el pueblo. La unidad, yo creo que la unidad es importantísima. Ese mensaje daría, unidad. Te voy a poner un solo ejemplo, se lo dije en una comparecencia. Una entrevista realmente poderosa, amigos. Estamos viendo cómo Noroña se levantó prácticamente, pero regresó después. Y hay algo muy certero que le dice que lo calla. Mi peor error fue haber aceptado esta entrevista, pero sobre todo me estás llamando narcopolítico. Si fuera narcopolítico, no me estarías haciendo esa pregunta. Amigos, una entrevista bastante dura.
y que se salió casi de las manos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Radar Político y gracias por el tiempo que me diste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T y que tengas muy buen día.